Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Hoy voy a explicar cuáles son los elementos químicos de la columna 3 de la tabla periódica y por qué se les ha llamado elementos del grupo 3B. Bienvenidos. Muy bien, recordemos la distribución clásica de la tabla periódica que tiene sus 18 columnas. Examinemos que en la columna 1 y 2 están los elementos químicos cuya distribución electrónica termina en orbitales S, ya sea S1 o S2, y corresponden a los metales alcalinos y alcalinotérios. La columna 13, 14, 15, 16, 17 y 18 corresponde a los elementos químicos cuya distribución electrónica termina en orbital p. La distribución electrónica de los elementos de las columnas 3 hasta 12 corresponde a los elementos químicos cuya distribución electrónica termina en orbital d. Por eso hay 10 columnas, empezando desde el D1 al D10. Y aquí es donde están los llamados metales de transición. Como nuestro objetivo es estudiar los elementos químicos de la columna 3, vemos que deberían estar en distribución electrónica que termina en orbital D1. Pero para el lantano terminará su distribución electrónica en D1 y luego seguirán allí mismo 14 elementos químicos cuya distribución electrónica está en el orbital 4F. Para el actinio, su distribución electrónica termina en D1, pero a continuación vienen también otros 14 elementos químicos cuya distribución electrónica está en orbital 5F. Muy bien, hagamos el énfasis ahora en los elementos químicos de la columna 3, la cual está encabezada por el escandio, elemento químico número 21. Luego viene el itrio, elemento químico número 39. Debajo viene el lantano, elemento número 57. Y abajo tenemos el actinio, elemento químico número 89. Pero observemos que en el lantano, en todas las tablas periódicas aparece una estrellita o un asterisco que indica que allí se va a alojar una serie de 14 elementos químicos que son los llamados la serie de los lantánidos. Y en el actinio aparecen dos estrellitas o dos asteriscos en la tabla periódica tradicional que indica que allí se van a alojar 14 elementos químicos más, los cuales son conocidos como la serie de los actínidos. Cuando se hace la representación circular de los átomos de la columna 3 de la tabla periódica, observamos que en la última órbita tiene 2 electrones, pero al examinar la configuración electrónica de estos elementos químicos, observamos que todos ellos terminan en configuración S2, 4S2, 5S2, 6S2, 7S2.
ahí están los 2 electrones. Pero el otro dato que aparece es un orbital no apareado de tipo D. El 3 de 1, el 4 de 1, el 5 de 1. Y también pueden aparecer en el caso de la serie de los lantánidos los orbitales 4F. En algún momento pueden estar desapareados para sumar 3 en su último nivel, y esto también sucede con el actinio y su serie. Por el hecho de tener estos últimos datos de orbitales en diferente nivel que sumados dan 3, se les ha concedido en la antigua nomenclatura la clasificación de grupo 3 número romano B. Como tiene estos 3 electrones que son los últimos más externos de los núcleos atómicos, la configuración de Lewis es el símbolo químico y 3 electrones punto. Para una mejor ilustración, consideremos la versión ampliada o extendida de la tabla periódica, en la cual podemos considerar todas las columnas. Como puedes ver, aquí tenemos que entre la columna 3 y la columna 12 están todos los elementos químicos metales de transición. Como nuestro objeto de estudio hoy es los elementos de la columna 3 de la tabla periódica, pues aquí los tenemos todos. Todo lo que está en ese recuadro azul son los elementos químicos de la columna número 3, empezando por el escandio, debajo el itrio, luego viene la serie de los lantánidos y finalmente la serie de los actínidos. Espero que este video te haya servido para conocer cuáles son los elementos químicos de la columna 3 de la tabla periódica, antes denominados grupo 3B.